Primero le voy a dar la palabra al secretario general para que lea las excusas de asistencia. Excusan la asistencia Felipe San Luis Gutiérrez, José Miguel González Hernández, Ana Lancha Bernal y María Montserrat Acosta González. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas, ¿no?, a este Consejo de Gobierno ordinario. Recuerden que el último Consejo ordinario pues, tuvo lugar el 10 de febrero. Después de ese Consejo ordinario hubo dos extraordinarios, el 20 de marzo y el 28 de marzo. Pero bueno, desde el 10 de febrero, desde luego, en nuestra universidad, pues lo más relevante que ha sucedido, lo más importante ha sido el proceso electoral, ¿no?, que, como saben, se desarrolló el 13 de abril. Creo que hay que destacar, ¿no?, lo hacíamos ayer en el claustro, sobre todo la normalidad institucional que ha presidido, ¿no?, todo el proceso. Se ha cumplido el calendario electoral, en fin, la Comisión Electoral ha desarrollado su labor de arbitraje conforme estaba previsto. Creo que también es razonable, ¿no?, que nos felicitemos por la alta participación, los altos niveles de participación en las elecciones, en general de todos los sectores, pero especialmente del alumnado, creo yo. Lo decíamos ayer, creo que es una muy buena noticia que en un proceso electoral pues haya mucha participación, porque eso, digamos, le da más pues calidad, ¿no?, a los resultados, ¿no? Lo he hecho siempre que he podido también, por otra parte, agradecido al anterior equipo de gobierno, tanto su labor, ¿no?, a lo largo de estos últimos 4 años, como también su actitud mayoritaria en el proceso de transición en el que estamos, ¿no? Este Consejo de Gobierno no deja de formar parte de ese proceso de transición, ¿no?, en el que estamos inmersos. Ya lo fue ayer el claustro, lo será el Consejo Social, cuya presidenta acaba de llegar y le damos la bienvenida pasado mañana. Y bueno, tomamos posesión, tanto yo mismo como el secretario general, el pasado 27 de mayo. Y hace pues justamente hoy una semana tomaron posesión los 8 vicerrectores y vicerrectoras, ¿no?, de que forman parte del equipo, el pasado 2 de mayo. Y bueno, en ese sentido, como saben, ¿no?, hay 15 miembros de este órgano, del Consejo de Gobierno, que lo son a propuesta del rector o rectora, 13 miembros del personal docente e investigador y 2 alumnos o alumnas, ¿no? En este sentido, pues causan baja pues 9 de estos miembros del PDI, del personal docente e investigador, y hemos nombrado al 8, justamente los 8 vicerrectores y vicerrectoras que forman parte del equipo y que por tanto están nombrados como miembros de este consejo, ¿no? Queda aún una plaza libre, ¿no?, de este sector, del sector del PDI, que hemos de nombrar, ¿no?, en próximas fechas, ¿no? Y esto pues, bueno, como informe general, ¿no?, sobre nombramientos, también lo comentamos antes, que nos parecía interesante, ¿no?, al menos este primer consejo, y lo hacemos también de manera experimental, pues que haya sido presencial, ¿no? Nos parecía interesante el vernos, el sonreírnos, el tocarnos, ¿no?, y el conocernos presencialmente, ¿no? Veremos, ¿no?, de ahora en adelante cómo actuamos en este sentido. Ayer con el claustro creo que quedó claro que es mejor mantener el formato híbrido por diversas razones, incluso se aprobó una propuesta de resolución en ese sentido. Creo que el Consejo de Gobierno sigue otra lógica, ¿no? Y creo que la presencialidad aporta mucho valor, pero bueno, lo podemos ir viendo y analizando y tomando decisiones, ¿no? Bueno, esto es lo que les quiero comentar de los nombramientos, ¿no?, para explicarlo, contextualizarlo, y esto nos lleva al segundo punto de la propuesta de denominación y composición de las comisiones del Consejo de Gobierno y acuerdos que procedan, ¿no? En ese sentido, como sabemos, ¿no?, el artículo 36 del reglamento de este órgano pues plantea la creación de comisiones delegadas o la modificación, disolución de las existentes, ¿no? El artículo 35.1 del mismo reglamento plantea la constitución de al menos tantas comisiones como vicerrectorados existan, adoptando esa denominación, ¿no? En ese sentido, la resolución, ¿no?, por la que estructuramos el equipo de gobierno
pues digamos que planteamos la sustitución de los vicerrectorados anteriores por los nuevos, ¿no? Así, el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia sustituye al de Investigación, Transferencia y Campus Santa Cruz Sur. El Vicerrectorado de Transformación Digital sustituye al Vicerrectorado de Agenda Digital, Modernización y Campus Central, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por otra parte, ¿no? la composición de cada comisión delegada, como sabemos, digamos que en nuestro reglamento se dispone que cada una estará presidida, ¿no? por delegación del rector, por el vicerrector responsable, ¿no? de coordinar ese sector específico de actividad universitaria. Por lo que, digamos que lo que planteamos simplemente es mantener la composición, ¿no? de las anteriores comisiones delegadas, a excepción de aquellos miembros que lo son por delegación del rector, ¿no? O sea, estos estas 8 personas que hemos nombrado, ¿no? Y por ello, pues, digamos que les voy a leer simplemente la nueva denominación de esas comisiones y los miembros que entrarían a formar parte de este grupo en cada una de ellas, ¿no? El resto, pues, se mantiene con su composición actual, ¿no? Se mantendría con su composición actual, ¿no? Así, la Comisión Delegada de Investigación y Transferencia, ¿no? Que sería la nueva denominación, estaría presidida por Antonio Aparicio Juan, que es el vicerrector de Investigación y Transferencia, y entrarían a formar parte, como miembros designados por el rector, en este caso, Isabel León Pérez, Vicente Blanco Pérez y María Inmaculada González Pérez, ¿no? La Comisión Delegada de Docencia estaría presidida por José Manuel García Fraga, el vicerrector de Docencia, y los nuevos miembros designados por el rector serían María del Rosario Hernández Borges, Candela Díaz García y Alfonso Ruiz Rayo. La Comisión Delegada de Personal Docente e Investigador estaría presidida por don Alfonso Ruiz Rayo, vicerrector de Personal Docente e Investigador, y entraría a formar parte, como miembro designado por el rector nuevo, José Manuel García Fraga. En la Comisión Delegada de Transformación Digital estaría presidida por don Vicente José Blanco Pérez, vicerrector de Transformación Digital, y entrarían a formar parte, dentro de este grupo de miembros designados por el rector, María Inmaculada González Pérez e Isabel León Pérez y Candela Díaz García. La Comisión Delegada de Cultura y Extensión Universitaria estaría presidida por Isabel León Pérez, vicerrectora de Cultura y Extensión, y entrarían a formar parte como miembros designados por el rector Antonio Aparicio Juan, Alfonso Ruiz Rayo y María del Rosario Hernández Borges. Y la Comisión Delegada de Internacionalización y Cooperación estaría presidida por María Inmaculada González Pérez, vicerrectora de Internacionalización y Cooperación, y entrarían a formar parte Isabel Carey León Pérez, Antonio Aparicio Juan y Vicente Blanco Pérez. La Comisión Delegada de Estudiantes estaría presidida por María del Rosario Hernández Borges y entrarían a formar parte, dentro de este cupo de miembros designados por el rector, José Manuel García Fraga, Candela Díaz García y María Inmaculada González Pérez. La Comisión Delegada de Sostenibilidad e Infraestructuras estaría presidida por Candela Díaz García, vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructuras, y como miembros designados por el rector entrarían ahora Vicente Blanco Pérez, María del Rosario Hernández Borges y Alfonso Ruiz Rayo. Y en la Comisión de Asuntos Económicos entrarían a formar parte, siempre está presidido por el gerente o gerenta, como nuevos miembros Antonio Aparicio Juan, José Manuel García Fraga y Vicente Blanco Pérez, ¿no? Bueno, esta sería la propuesta, digamos, que les queremos traer aquí en esta segundo punto del orden del día. No sé si alguien quiere comentar algo. La consejera Lola quiere comentar. Sí, muchas gracias, señor rector. Bueno, quería comentar que detecto un error material en la composición de la Comisión Delegada de Personal Docente e Investigador, justamente en los representantes del claustro, en donde figura una serie de personas y aparece una vacante y otra Chasiracia Escuela Cruz. Con fecha 10 de febrero se produjo la renovación de esta representación en la que me encuentro y por tanto no hay ni vacante ni tampoco está la profesora Chasiracia, que creo que causó baja. Gracias. A ver, sería la Comisión Delegada de Personal Docente e Investigador. La profesora Chasiracia no está, ¿no? O sea, no está, eso por un lado. Y por otro lado... No existe, aparece aquí una vacante, no hay vacante y estoy yo, que soy Carmen Dolores Sosa Castilla. Perfecto. Gracias. Gracias. Pues si les parece, teniendo en cuenta, recogiendo este error material, damos por aprobado
la composición actual de las comisiones. De acuerdo. Le doy la palabra ahora al secretario general. El punto tercero del día sería propuesta de delegación de competencias del Consejo de Gobierno en favor de determinadas comisiones delegadas del propio Consejo y del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Se trata de acomodar la resolución que en su momento publicó la delegación de competencias de este Consejo de Gobierno en favor de determinadas comisiones delegadas, habida cuenta de que se ha producido la nueva estructura de las comisiones en este Consejo de Gobierno y hay que actualizar esa delegación de competencias. También la nueva denominación del Vicerrectorado de Investigación y Transferencias implica que la delegación que se hizo en su momento, en el año 2019, también tenga que volver a actualizarse. Y también en ese momento, en el 2019, se tenía como referencia el estatuto ya derogado. Por lo tanto, hay que actualizar las referencias a determinado articulado que se producía en esa resolución que publicitaba esta delegación de competencias. Se trata simplemente de actualizar lo que ya en su momento se produjo como delegación de competencias en favor de estas comisiones delegadas del propio Consejo de Gobierno. Ya está. Bien, pues, ¿algo que comentar al respecto? Gracias, señor rector. Simplemente tengo una duda. Estoy acostumbrada a escuchar delegación de competencias del rector hacia los vicerrectores, pero no delegación de competencias delegar hacia el rector. Entonces me gustaría que el señor secretario general... No es una delegación de competencias en favor del rector, sino de las comisiones delegadas del propio Consejo de Gobierno. Solo hay en una de las delegaciones se produce del Consejo de Gobierno a un vicerrectorado, que es el de Investigación y Transferencia, y no hay ningún problema para ello, en virtud de la ley del reguladora del sector público. Por lo tanto, entiendo que no hay ningún problema desde el punto de vista administrativo y de regulador. ¿Pero cuáles son esas competencias en concreto? ¿Es lo que faltaría decir? Simplemente... No, están aquí. Delegar en el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, someter a información pública la solicitud de creación de institutos universitarios y solicitar a los departamentos afectados el informe preceptivo a que se refiere el artículo 49.2 de los estatutos. Sí, y me refiero también a delegar en el rector la autorización de las modificaciones presupuestarias. Ya estaban en su momento, sí, efectivamente. No es que hagamos algo nuevo ahora en esta delegación de competencias, ya estaba desde el año 2019 esa delegación. Por favor. Sí. Sí, buenos días. Tenía también la misma duda que la consejera que acaba de hablar. He entendido que se trata de una delegación a los miembros del Consejo de Gobierno, ¿no? A los vicerrectores. Solo vicerrectores. A las comisiones delegadas del propio Consejo de Gobierno. Y en la misma línea que planteaba la profesora Sosa Castilla, el rector ha dicho delegación en los vicerrectores con publicación de las competencias, como efectivamente se había señalado y como hemos visto en otra ocasión, es decir, la delegación de competencias del rector en sus vicerrectores y la autorización de la firma de estos, por tanto, se ha hecho o se va a hacer. En fin, era la duda que quería plantear. La delegación de competencias que se hizo por la rectora en el año 2019 sigue en vigor, con las modificaciones posteriores, en la medida en que no se hace personalmente a un cargo concreto, se hace a una estructura de gobierno y, por lo tanto, se queda en vigor. Simplemente se produce la correspondencia a través de la resolución del 27 de abril pasado entre los antiguos vicerrectorados y los nuevos vicerrectorados, simplemente para conservar la correspondencia de esa delegación de competencias que se hizo en el año 2019. Hasta este momento sigue en vigor y lo único que habrá que hacer ahora sería actualizarla en las próximas semanas, pero sigue estando en vigor y por lo tanto es efectiva la delegación de competencias con esa correspondencia entre los antiguos vicerrectorados y los nuevos vicerrectorados. Sí, en la resolución abundando en este sentido, señor Medina, la resolución del 27 de abril, en la que se estructura el equipo de gobierno, se hace una, o sea, como decía antes, ¿no? El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia sustituye al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y Campus Santa Cruz Sur, ¿no? O sea, se mantienen esas competencias provisionalmente y la próxima semana va a salir en el BOC la, digamos, actualización, porque va a haber alguna variación, ¿no? Nosotros vamos a introducir alguna variación.
Exactamente, va a haber alguna variación respecto a esta correspondencia, ¿no? Entonces, la próxima semana saldrá en el Boletín Oficial de Canarias esa delegación, ¿no? ¿Alguna otra cuestión respecto a estas cuestiones? Vale, pues entonces pasamos, si les parece, al punto 4, que es propuesta del señor gerente para la aprobación de la cuenta anual y liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2022, de acuerdo con lo previsto en el artículo 124.2 de los Estatutos de la Universidad de La Laguna, para su posterior elevación al Consejo Social y acuerdos que correspondan. Muchísimas gracias, señor rector. Muy buenos días a todos y todas. Los que ya me vieron ayer en el claustro, pues van a tener que escuchar de nuevo la explicación de todo lo que vimos ayer. Y a los que no, pues bueno, lógicamente será la primera vez que lo pueden escuchar y lo continuaremos pasado mañana en el Consejo Social, pues para darle el visto bueno final a las cuentas anuales, que es el documento que hay que presentar pues para dar cuenta de los ingresos recibidos por parte del Gobierno de Canarias, de cara a justificar ante nuestro principal órgano financiador. Antes que nada, me gustaría empezar también como ayer, pues felicitando al nuevo equipo de gobierno y deseándole la mayor de las suertes, como no puede ser de otra manera. Y bueno, y me meto ya en harina porque, como saben, esto es un tema arduo, complicado, que intentaré pues explicar de la mejor manera posible. Lo tienen proyectado en las diferentes pantallas, espero que se vea bien. Y bueno, pues para comenzar, bueno, pues el artículo 124, como muy bien comentaba el señor secretario general, pues establece el denominado cuentas anuales, el artículo 124 de los Estatutos de la Universidad de La Laguna, publicados por decreto 66/2022, que bueno, las cuentas anuales conforman ese instrumento a través del cual la universidad rinde cuentas en la gestión económica, presupuestaria y financiera de las administraciones competentes y corresponde a la gerencia, en este caso, la elaboración de las cuentas anuales en los plazos establecidos por la normativa vigente, que se someterán al Consejo de Gobierno para su elevación al Consejo Social. Eso es lo que se plantea hoy en esta sesión del Consejo de Gobierno y esos plazos legales los establece la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para este año 2023, la Ley 7/2022 de 28 de diciembre, que en su artículo 30, entre otros aspectos, plantea que las universidades remitirán la copia de la liquidación de los presupuestos que fueron vistos ayer en el claustro, y el resto de documentos que constituyen sus cuentas anuales a la Dirección General de Universidades antes del 30 de junio del ejercicio siguiente al que se refieran. Bueno, antes del próximo 30 de junio tendrán que estar estas cuentas anuales presentadas en la Dirección General de Universidades del Gobierno de Canarias. Bueno, como muy bien decía ese artículo 30, las cuentas anuales están compuestas por la liquidación del presupuesto y por otros documentos, que son el balance, la cuenta de resultados económico-patrimonial y la memoria. Ayer en el claustro solo veíamos la parte derecha de la presentación, la liquidación del presupuesto, que es la parte presupuestaria de las cuentas anuales. Y incluimos hoy también, para traer a Consejo de Gobierno y posteriormente al Consejo Social, toda la parte contable. Bueno, hay dos vertientes, que son la financiera y la presupuestaria, y desde esas dos ópticas son los documentos que contiene las cuentas anuales que habrán podido ver adjuntas a esta sesión del Consejo de Gobierno. Bueno, pues para comenzar, comenzamos con el balance, si les parece. Bueno, para no ahondar demasiado, el balance, pues como todo balance, tiene un activo y pasivo, son los derechos y las obligaciones, por un lado y por otro, que tiene la Universidad de La Laguna o que ha tenido la Universidad de La Laguna en el año 2022. Al igual que ayer, también planteo que todos los datos que lógicamente están reflejados aquí se recogen a 31 de diciembre del año 2022 y que lógicamente a día de hoy pues ya han variado. Muchos de ellos los veremos luego cuando veamos la ejecución presupuestaria, pero bueno, en relación con el balance, bueno, pues en el activo vemos que hay, bueno, el activo no corriente, que sería el activo menos líquido, aquel que bueno, pues está compuesto pues por las inmovilizaciones intangibles, que son pues todos los programas informáticos, patentes y otros elementos que ha ido desarrollando la universidad adquiriendo la universidad durante todo este periodo, durante este año 2022. Vemos que se reducen en un 1,22%, pasa de 566.101 euros del año 2021 a los 559.219 de este año 2022. Principalmente este efecto se produce por la depreciación y por las amortizaciones que hay que aplicar en todo este sistema contable, de contabilidad pública que se aplica a la Universidad de La Laguna. En relación con el inmovilizado material,
vemos que sí hay un crecimiento del 1,92%, pasamos de los 282 millones a los 288 que se recogen en este año 2022. En este inmovilizado material pues están los terrenos, las construcciones, todos los elementos de mobiliario, equipamiento con los que cuenta la universidad, y lógicamente bueno, pues ha crecido a lo largo de este pasado año, principalmente por la aplicación de todas las obras de infraestructuras que se han ido llevando a cabo en los diferentes edificios de la universidad y lo que se ha ido adquiriendo a lo largo de este año 2022 en mobiliario y otros elementos que se han ido instalando en todos los edificios, como decía, ¿no? En relación con el inmovilizado en curso no hay variación, son esos 3.463.000. Esta cuantía se relaciona en relación con el ITB, con el Instituto de Tecnología Biomédica, que finalizó el año anterior, pero que este año habrá que darle ya la finalización, con toda la documentación de finalización de obra, para que pase de ser de inmovilizado en curso a incluirse en el inmovilizado material. Entiendo que a lo largo de este año 2023 podrá llevarse a cabo y estará incluida esta tercera fila, pues pasará a incluirse dentro de la segunda, ¿no? En relación con el activo corriente, que es aquel que es más líquido, la liquidez, los deudores que teníamos a finales del año 2022 ascendían a 32.092.000 euros, crece casi 10 millones de euros respecto al año anterior, es un 42,41% más, y aquí lo que se recoge son todos aquellos aspectos de la financiación que nos aporta el Gobierno de Canarias, alguna aportación de proyectos de investigación que han sido concedidos normalmente a finales o mediados del año en curso y que no han sido a lo mejor ingresados en un momento determinado, y también parte de las matrículas de los alumnos y alumnas que están fraccionados y que, aunque se generan en el curso 2021-2022, ¿no? Pues pasan a cobrarse en el año siguiente. Y en relación con la tesorería, bueno, pues como ven, desde ese punto de vista, 74 millones de euros, 74.819.000 es la liquidez que tenía la Universidad de La Laguna 31 de diciembre de 2022. Crece un 9,81% y eso da como resultado un balance de 395.984.865 euros. En relación con el pasivo, bueno, pues los fondos propios, el patrimonio asciende a unos 276.683.000 euros, no hay variación respecto al año anterior. Se incorpora también, desde el punto de vista contable, la información recogida de los resultados económicos de los ejercicios anteriores, 48 millones en el año 2021, pasamos a 58 en el año 2022, sería la suma de esos 48 más los 9.880 que están abajo. Prácticamente es lo que nos da esa cuantía, porque se van acumulando esos resultados de ejercicios anteriores, por tanto hay un crecimiento en esta cuestión del 20,24%. Y como luego veremos en la cuenta de resultados económico-patrimonial, el resultado del ejercicio de este año, contable, es de 15.993.501,31 euros. Crece un 61,87 respecto al año anterior. El pasivo no corriente, bueno, pues los acreedores a largo plazo, que son principalmente estos 14.723.000 euros que están aquí. No es que tengamos deudas porque tengamos contraídos préstamos con bancos, sino hay algunos proyectos que adelanta el Ministerio, proyectos de investigación que nos adelanta el Ministerio, nos adelanta el dinero, y se considera o se contabilizan como un crédito hasta que la Unión Europea, principalmente los que vienen financiados con fondos europeos, dé el visto bueno a esa justificación económica que presentamos. Del momento que se le da ese visto bueno, se da por librado y se cancela el crédito correspondiente. Entonces, bueno, es por eso por lo que aparece esa cuantía elevada de 14 millones de euros, que bueno, pues crece este año un 3,23%, también por la mejora y el incremento de los proyectos de investigación que se han gestionado, ¿no? Y respecto al pasivo corriente, las deudas a corto plazo, ahí están principalmente recogidas todas las deudas que teníamos a 31 de diciembre con Hacienda, Seguridad Social y demás, que son los ingresos que se realizan el mes siguiente respecto a IRPF, Seguridad Social y este tipo de cosas. O sea, bueno, es un gasto que, como digo, ya es algo que se ha pagado, se ha cubierto esa deuda. Y los acreedores y otras cuentas a pagar, pues esos 15 millones de euros que más o menos son lo que tenemos pendiente de pago respecto a los proveedores y demás a finales de año. Crece un 22,89%, luego también lo veremos desde la óptica presupuestaria, que también había, bueno, pues hay una cuantía elevada pendiente de pago a 31 de diciembre que ya pues ha sido abonada a lo largo de estos primeros meses del año 2023. Bueno, pues cuadra lógicamente el activo con el pasivo, esos 395 millones, y
Esa es la primera de los apartados que, como decía, componen las cuentas anuales. La cuenta de resultado económico patrimonial, siempre digo que esto es como la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa, es exactamente igual. Desde el punto de vista de la contabilidad pública, se estima como el ahorro o desahorro que ha generado la universidad, en este caso, a lo largo del año 2022. Y, como vemos, pues lógicamente los ingresos ascendieron desde el punto de vista contable a 187.576.967 euros, los gastos a 169.934 y por tanto la diferencia, el resultado del ejercicio, el ahorro neto que hemos logrado generar desde el punto de vista contable, repito, a lo largo de este año 2022, que no lo están viendo ahí, ¿no? Es como estoy con los dos ordenadores a la vez, ¿no? Hay veces que no me da... bueno, pues 15.993.000 es la cuantía del resultado del ejercicio, que crece un 61,86% respecto al del año anterior. Aquí, bueno, aquí se recogen, bueno, pues la distribución de esos 187 millones, 15 millones en la prestación de servicios, otros ingresos de ejecución ordinaria y las transferencias y subvenciones que crecen un 5,81% hasta los 166 millones de euros que recibimos el año pasado. En relación con los gastos, pues también la distribución, ahí están recogidos lo que son los sueldos y salarios, las cargas sociales, la dotación a la amortización que se ha aplicado este año, que crece un 12,26 hasta los 9.440.000, y luego otros gastos de gestión ordinaria que están en torno a los 38.718.000 para este año 2022, perdón. 169 millones, por tanto, de gastos en este año y la diferencia, al aplicar la diferencia entre ambos conceptos, bueno, pues aparecen esos 15 millones de euros que desde el punto de vista, como digo, contable, crecen un 61,86% y pues vienen a recoger lo que es, como digo, ese ahorro neto que ha tenido desde el punto de vista contable la universidad en este año. Este fue el apartado que ya vimos ayer en el claustro, que es la liquidación del presupuesto. Desde el punto de vista, ya lo hemos visto desde el punto de vista contable, desde el punto de vista presupuestario ahora, iniciábamos el año 2022, a finales de 2021 se aprueba el presupuesto en el Consejo Social, después de pasar por todos los órganos de la universidad, y se aprobó un presupuesto de 167.700.000 euros, que, lógicamente, como siempre digo, los que me han escuchado ya en otras ocasiones, no se corresponde, lógicamente, con el presupuesto que finalmente termina gestionando la Universidad de La Laguna. ¿Por qué es esto? Pues porque, lógicamente, el presupuesto inicial se destina, su gran mayoría, para la gestión de la actividad ordinaria de la universidad, lógicamente para pagar en el capítulo 1 los sueldos y salarios de todo el personal, en el capítulo 2 todos los bienes corrientes y los servicios que llevamos a cabo, en el capítulo 6 las inversiones, las transferencias de crédito, también las becas que damos y todo lo que es la política universitaria. Y aparte de ese presupuesto ordinario que gestionamos, recibimos una importante cuantía anual en relación con proyectos de investigación principalmente y otras subvenciones y ayudas que se van recibiendo a lo largo del año. Como ven en esta diapositiva, de esos 167 millones prácticamente hemos pasado a 250 millones, que es la mayor cuantía que se ha gestionado en la universidad en los últimos años. Y esos 250 millones se deben a que se han incorporado créditos de ejercicios anteriores, de proyectos de investigación, principalmente por valor de 45.600.000 euros, y se han generado créditos, es decir, créditos que no estaban previstos en el presupuesto inicial y que han sido concedidos con posterioridad, subvenciones que hemos recibido a lo largo del año 2022, por importe de 37.284.551. Siempre pongo un ejemplo, a lo mejor un poco absurdo, pero bueno, que yo creo que es bastante gráfico. Cuando tenemos un proyecto de 4 millones de euros que se ejecuta en 4 años, normalmente la generación de créditos se hace en el primer año. Es lo que estamos haciendo con la fila verde, ¿no?, que hemos puesto ahí. En el año en curso se genera el crédito y luego, como ese proyecto normalmente tener carácter plurianual, la parte proporcional que no se va gastando en el año en curso se incorpora a los años siguientes. Por tanto, en un proyecto, por ejemplo, en ese ejemplo que pongo de un proyecto de 4 millones, si en el primer año generamos el crédito y gastamos 1 millón de euros, los 3 millones de euros restantes se incorporarán al año siguiente porque son financiación afectada, ¿no? Por tanto,
lo que estamos incorporando al presupuesto son 45 millones de todos los proyectos que ha ido gestionando la universidad en los años anteriores, y lo que hemos generado en este año en curso son esos 37 millones para llegar a esos 250 millones, es decir, crece casi un 50%, casi 80, bueno, son 82 millones de euros más de los que tenemos previstos inicialmente. Y a nadie se le escapa que, lógicamente, gestionar 82 millones de euros más pues supone una presión importante para todo el sistema de gestión de esta universidad, ¿no? El gráfico no sé si se verá muy bien en estas pantallas, pero bueno, lo que pretendíamos reflejar era cómo ha ido creciendo el presupuesto ordinario y total global en los últimos años. Desde el año 2019 empezamos con un presupuesto de 152.158.000 en el presupuesto inicial, como decía. 167.700.000 es la cuantía que estamos manejando hoy, por tanto 15 millones más de crecimiento en estos 4 años. Sumando las incorporaciones y las generaciones que se han ido dando cada año, pues se obtiene un presupuesto total de 200 millones en el año 2019 a los 250 millones que gestionamos actualmente. Por tanto, hay un crecimiento del presupuesto inicial de un 10,21% en estos 4 años, ha habido ese crecimiento, y un presupuesto total de 50,3 millones más, lo que significa casi un 25% más, lo que demuestra, lógicamente, la capacidad que tiene la universidad para generar ingresos, y principalmente los que están vinculados al vicerrectorado de investigación, con una cantidad importante, lo que significa también, lógicamente, que la calidad de la investigación que se hace cada vez es más elevada y que cada vez se van consiguiendo, los IPs de los proyectos consiguen más financiación, y que esa financiación pues también está generando no solo ingresos para la propia universidad, sino también mucha más repercusión en la transferencia de la investigación que se está haciendo por parte de la universidad. O sea que yo creo que es una buena lectura la que se puede hacer en este sentido. Y en ese, bueno, pues es un poco la representación gráfica de todo este aspecto. Para no ir dilatándome demasiado, en la liquidación del presupuesto, si lo han podido ver, el primero de los aspectos son las modificaciones presupuestarias. Ahí están recogidas las incorporaciones de crédito que decía antes, que crecen un 21,61% respecto al año anterior. Las generaciones de crédito, la financiación que hemos recibido a lo largo de este año 2022 es un 48,69% adicional. Y luego las transferencias de créditos han crecido un 4,16%, aunque estas, lógicamente, no tienen efecto final en el presupuesto porque, como son modificaciones presupuestarias, salen de una partida y llegan a otra, ¿no? Salen del capítulo 2 al capítulo 6 o del capítulo 2 al 4, y lo que hacen es que el efecto final que tienen sobre el presupuesto, lógicamente, es cero, ¿no? Lo que suma por un lado resta por otro, y al final el efecto es ese, ¿no? Bueno, pues para un 7,61% creció el presupuesto respecto al año pasado. Ahí están un poco recogidas las transferencias de crédito. El año pasado hicimos un expediente que llevamos al Consejo Social para aprobar una modificación presupuestaria del capítulo 1 de 3.100.000, que, si no recuerdan, se debió a el incremento inesperado de la factura de la energía eléctrica, que nos dejó, lógicamente, fuera de juego, y tuvimos que hacer esta modificación presupuestaria. Y también aprovechamos esa modificación para aplicar gran parte del dinero en capítulo 6 para la inversión en instalaciones fotovoltaicas que nos permitieran generar autoconsumo energético, que nos permitiera también, en un momento determinado, reducir ese consumo energético que estábamos dando, que, bueno, ya gran parte de los edificios de la universidad pues están ya dotados de placas fotovoltaicas para autoconsumo, ¿no? Y esta fue esa modificación presupuestaria que llevamos a cabo y que nos permitió realizar estas actuaciones. En relación con las incorporaciones de crédito, pues prácticamente, para no alargarme, 33 millones en inversiones reales en el capítulo 6, casi todos los proyectos de investigación terminan en el capítulo 6. Y ahí se ve, bueno, pues 37 millones el año anterior, 45 en este año. Por tanto, se ha incorporado mayor cantidad de dinero de todos esos proyectos que se han ido concediendo en los años anteriores. 25 millones es la cuantía que se había generado en el año 2021 y hemos pasado a los 37 millones, 284.000, eso es 48,59 adicional.
Y como ven, también, bueno, pues la gran mayoría se lleva a cabo, por eso digo que el Vicerrectorado de Investigación pues tiene un papel importantísimo en ese sentido, porque es el que coadyuva prácticamente a conseguir la gran mayoría de los fondos que vienen complementarios al presupuesto ordinario por parte de la universidad, ¿no? Esos 33 millones de euros que entraron este año. Y, bueno, pues prácticamente ahí se ve, si lo miran en el capítulo 6, las inversiones reales, teníamos en el presupuesto inicial aprobado a finales del año 2021 para el año 2022 10.366.000 euros y pasamos a los 78 millones de euros después de todas estas incorporaciones y generaciones de crédito, ¿no? Respecto a la liquidación del presupuesto de gasto, las obligaciones reconocidas, es decir, la ejecución presupuestaria real que hemos tenido a lo largo del año 2022 es de 177 millones de euros, crece un 4,75 respecto al año 2021. Los pagos netos crecieron un 2,29, ascendieron a 159.832.000 euros, y lo que estaba pendiente de pago, que creció también un 34,76%, esto es un dato que no es del todo positivo, lógicamente, es lo que estaba pendiente de pago a 31 de diciembre de 2022, eran 17 millones de euros, que había crecido un 34,76, lo lógico es que seamos más ágiles pagando, y esto, bueno, pues no, como digo, no es un dato excesivamente positivo, ¿no? Principalmente ahí hemos tenido un atasco, como saben, en el Vicerrectorado de Investigación también, que en muchos de los proyectos bueno, pues han sufrido cierto retraso en los pagos y bueno, ahí pues lógicamente asumo la responsabilidad y pido disculpas por ello. Aunque todo esto, como habrán podido ver en el documento de la liquidación del presupuesto, se ha ido abonando y está todo abonado a lo largo de este año 2023. Y esos 177 millones respecto a los 250 millones de presupuesto total suponen un 70,67% de ejecución presupuestaria. Es una cuantía que lógicamente parece baja, ¿no? Muy alejada del 100%, pero yo siempre trato de separar lo que es el presupuesto ordinario del presupuesto afectado, porque lógicamente el ordinario es el que termina a 31 de diciembre, si no lo hemos ejecutado, pasa remanente líquido de tesorería no afectado y por tanto lo perdemos el dinero, no lo podemos usar en función de lo que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Y este presupuesto inicial más el afectado, y ese 70,67, lógicamente se debe por un efecto matemático. En el denominador aumentamos la cuantía, pasamos de 232 millones el año pasado a 250 millones, y por mucho que vaya incrementando la ejecución presupuestaria, lógicamente, al dividir por esa cuantía final global, hace que el porcentaje vaya cayendo, ¿no? Esos 177 millones crecen en 8 millones más, es decir, el esfuerzo que ha hecho la universidad por ejecutar su presupuesto pasa de los 169 millones del año 2021 a los 177 millones del año 2022, por tanto hemos ejecutado 8 millones de euros más. Lógicamente todo esto se debe al enorme trabajo que hace pues todos los colectivos universitarios, ¿no? Y principalmente el PDI y el PAS, ¿no? Que son los que se encargan de llevar a cabo la gestión de sus proyectos de investigación y también pues, toda la gestión administrativa de todos los gastos de la universidad. Y bueno, pues nos ha permitido crecer, como decía antes, ese 4,75. Aquí, bueno, pues relaciono la separación entre lo que son la ejecución presupuestaria con el presupuesto inicial y el afectado de ese 70,67% y el no afectado, que es llega siendo al 90,9%. En relación con los pagos, habíamos pagado casi el 90% de esos 177 millones, son 159 millones lo que se había pagado a 31 de diciembre de 2022, un 2,29% más. El año anterior nos habíamos quedado en 156 millones los pagos que se habían llevado a cabo y lo que estaba pendiente de pago, como digo, ese dato no tan positivo, que habíamos pasado de los 12.805.000 euros que estaban pendientes de pago a finales del año 2021 a esos 17 millones de euros que, como digo, ya hoy están abonados, ¿no? En relación con la previsión de ingresos, ahí está. Las previsiones de ingresos, pues lógicamente son esos 250 millones de euros. Los derechos reconocidos netos fueron 189 millones.
La diferencia entre uno y otro, dirán, bueno, si tenemos un presupuesto de 250 millones, ¿cómo solo reconocemos ingresos por 189? Es que, lógicamente, la diferencia se ha ido reconociendo en años anteriores, que son los fondos que luego se incorporan, los créditos que se incorporan con posterioridad, como vimos anteriormente con las incorporaciones de crédito. El reconocimiento del crédito se da en el año en el que se concede el proyecto, y nosotros, por ejemplo, este año hemos reconocido 189 millones. Para llegar a estos 250 millones, lógicamente, son las incorporaciones de crédito que se han dado de años anteriores, como dije, esos 45 millones de euros aproximadamente que se incorporaron en el año 2022. 163 millones de euros fue la recaudación neta 31 de diciembre, es decir, lo que habíamos recaudado líquido en un 0,17% más. Y lo que estaba pendiente de cobro crece un 51,85% hasta los 25 millones de euros a 31 de diciembre de 2022. También estos cobros se han ido llevando a cabo, como decía antes, también se corresponden, como decía, pues con lo que está pendiente de cobro por parte de la Dirección General de Universidades del Gobierno de Canarias. Normalmente el ingreso del último mes, del mes de diciembre, se hace normalmente en el mes de enero o incluso febrero. Pero bueno, que todo esto ya ha ido, como digo, siendo cobrado por parte de la universidad. Esta es un poco la relación de esas previsiones iniciales y definitivas, para no tampoco extenderme demasiado. Esos 189 millones de recaudación neta, los 163, perdón, de recaudación neta, lo que estaba pendiente de cobro, estaba pendiente de cobro principalmente en transferencias corrientes. Como ven, la gran mayoría esos 12.906.000 están en el capítulo 4, que son esas transferencias corrientes que nos hace el Gobierno de Canarias a lo largo del año en curso. Y luego el resultado presupuestario, que es el superávit o el déficit que se pueda producir cada año. El año anterior, hay un error en la diapositiva, la de abajo es resultado presupuestario 2021. El de 2021 fue de 11.896.000 y el resultado presupuestario del año 2022, que efectivamente es el de arriba, son esos 2.078.000 euros, que es el superávit, que ahí está después de hacer los diferentes ajustes al resultado presupuestario del ejercicio, tanto por desviaciones de financiación afectada como no afectada. Bueno, pues se llega a ese resultado de superávit de este año 2022. Y respecto al último apartado, que es el de la memoria, aquí siempre solo relaciono el remanente líquido de tesorería no afectado. En el año 2021 fue de 26.147.000 y en este año 2022, que ascendió a 24 millones de euros, después de hacer los diferentes ajustes con los derechos pendientes de cobro, la liquidez que teníamos los fondos líquidos, las operaciones pendientes de pago. Bueno, hay una serie de ajustes contables y hace que ese remanente de tesorería no afectado pues se haya reducido de los 26 a los 24 millones este año. Por tanto, la suspensión de las reglas fiscales que se produjo o se ha producido estos últimos años por el efecto de la pandemia y también por la guerra en Ucrania, pues nos ha permitido también usar esos remanentes líquidos de tesorería, lo que ha hecho que, bueno, pues lógicamente se hayan reducido respecto a los del año anterior. Y yo espero haber sido breve, conciso y claro, y bueno, y haga lo que ustedes deseen preguntar. Luego ya, si el rector me lo permite, pues me despido hoy del Consejo de Gobierno también, igual que hice ayer del claustro. Muchísimas gracias. Gracias, gerente. ¿Quiere alguien intervenir? ¿Alguna cuestión? ¿Opinión, matización, pregunta? La profesora Arantxa. Buenos días, señor rector. No es ninguna pregunta ni ninguna matización. Simplemente, y adelantándome a su despedida, señor gerente, quería darle las gracias no solo por la explicación que nos acaba de dar, sino por estos años de trabajo en la universidad. Creo que ha sido, aunque sea una obligación reglamentaria, la situación que se ha producido hoy en el Consejo de Gobierno, creo que ha sido especialmente oportuna, porque nos ha permitido visualizar el trabajo desarrollado a lo largo de estos años en datos que creo que son bastante relevantes de la gestión desarrollada durante este tiempo. Simplemente quería solicitar al señor secretario, constar en acta, mi más sincero agradecimiento, el reconocimiento a una eficaz gestión y a un trabajo bien desarrollado en todo este tiempo y desearle toda la clase de suertes.
Gracias. Bueno, pues entiendo que damos por aprobado... Ah, no, perdón. Don Luis. Buenos días, gracias, señor rector. Evidentemente, empiezo por la última intervención de la señora consejera. Agradecerle tanto a usted como también en la anterior etapa ese proceso de modernización, ¿no? que se ha acentuado en los últimos 4 años y evidentemente en un contexto, como bien se ha señalado reiteradas veces, complejo, ¿no? Complejo por la pandemia, complejo por la guerra y complejo por múltiples causas, desde la falta de personal, etcétera, etcétera. En cualquier caso, me va a permitir que una vez más insista en un par de cuestiones, ¿no? Básicamente, aunque la situación un poco está extraña, ¿no? Está aquí con un equipo saliente, con otro entrante. En cualquier caso, la gestión, ¿no? La gestión siempre es mejorable, ¿no? Pero sabe que reiteradamente, tanto en la anterior etapa como en esta, hemos llamado y he llamado la atención sobre la necesidad de lo que decía antes usted en el tema de que esté equilibrado el activo y el pasivo, que sí que está, ¿no? Desde el punto de vista presupuestario, ¿no? Los balances, etcétera, pero seguimos teniendo un verdadero problema. La gestión en el 2022 respecto al 2021, en lo que se refiere a los indicadores, ha empeorado un pico, ¿no? Si yo miro los datos, ¿no? Los ratios, evidentemente se nota que como usted bien ha explicado, tiene que ver mucho con el aumento, ¿no? del dinero que se gestiona y evidentemente eso se traduce en lo explicó usted perfectamente y lo entiendo, ¿no? Ahora bien, seguimos con un problema eterno, es decir, ¿por qué hay, y me voy a limitar, ¿no? a eso porque tampoco esto tiene, las cuentas están bien, evidentemente, si no estaríamos en otra situación. ¿Por qué el remanente en capítulo 1? Vuelvo a insistir en la necesidad de, para cubrir las numerosas atenciones de personal tanto de administración y servicios como de PDI que tiene la universidad, que no podemos tener unos remanentes de tesorería no afectados, ¿sí? No estoy hablando del conjunto, sino en capítulo 1 de casi 9 millones de euros en el 2022. Es decir, estamos con dificultades para atender la gestión en esa necesaria modificación a la que ha hecho también referencia el señor rector, ¿no? En su programa de la estructura administrativa en la ULL, pero también respecto al PDI es necesario, ¿no? Ampliar de manera urgente. Ya se lo he trasladado al señor vicerrector de palabra y ya se lo he trasladado por escrito, la plantilla de nuevas contrataciones, hacer frente al proceso de envejecimiento, etcétera, etcétera. Y seguimos teniendo estos elevados remanentes. Es verdad que en el conjunto ha mejorado la administración, porque este saldo último de 2 millones respecto al año anterior es una evidente mejora, eso lo reconozco, pero estamos hablando de unos remanentes no afectados, perdón, porque yo no tengo cámara, tengo que mirarlo en el papelito, ¿no? Que en el 2022, ¿no? En gasto personal, no afectados son 8.940.000 euros exactamente. Esto hay que mejorarlo. Y le llamo la atención a usted ya, ¿no? Evidentemente, que sea el esfuerzo que ha hecho, ¿no? Para tratar de reducir este remanente, más allá de mis críticas, porque nos quite capítulo 1 por necesidades asociadas, como bien aplicado, a temas de la luz, etcétera, pero no podemos seguir teniendo estos remanentes, y así se lo digo al nuevo equipo de gobierno, tan elevado en una cuestión tan básica como dotar, ¿no? de los medios humanos a la web. Nada más. Gracias. En cualquier caso, le felicito. Sé que ha tenido tiempos complejos, ¿no? Por no decir complicados, ¿no? Pero por lo demás, porque el futuro le depare lo mejor. Gracias. ¿Más cuestiones? Bueno, pues antes de darle la palabra al señor gerente, también me uno al agradecimiento por el trabajo realizado. Más allá de las
discusiones, discrepancias, debates que hayamos podido tener. La verdad que en este, decía don Luis, en este, digamos, situación extraña, ¿no?, la que estamos viviendo, pero destaco la profesionalidad que ha reinado en estos días de transición y agradecerle los servicios prestados y también desearle todo lo mejor, Juan Manuel, en tu futuro, ¿no? Gracias, le doy la palabra. Bueno, pues nada, el que me conoce sabe que no soy muy de muchos discursos y nada, simplemente bueno, dar las gracias a la Universidad de La Laguna. Primero me ha dado la oportunidad de estudiar aquí y la verdad es que esto ya es un, ¿no?, el haber estudiado aquí y luego poder ser gerente de la universidad, pues la verdad es que me ha permitido verla desde dos ópticas totalmente diferentes. La verdad es que me he encontrado con gente increíble, maravillosa. Sé que hemos discutido con los órganos de representación principalmente en muchas ocasiones, pero bueno, yo creo que esto forma parte bueno, del día a día, de las posiciones de cada uno. Y yo, bueno, pues nada, simplemente dar las gracias, decir que ha sido un absoluto honor y que me llevaré a la Universidad de La Laguna, lógicamente, bueno, pues siempre en mi corazón, ¿no? Así que, bueno, desear muchísima suerte a Maite Covisa, que se incorporará como gerente en los próximos días y bueno, que sabe que tiene, bueno, pues todo lo que necesite para poder desarrollar su trabajo, sobre todo en estos primeros días que son mucho más complicados porque lógicamente son muchos temas los que hay sobre la mesa, pues que me tiene a su disposición y que tiene mi teléfono y me puede llamar en cualquier momento para cualquier duda que tenga. Ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias por todo, por cómo me han tratado en todo este tiempo. Y bueno, pues nos seguiremos viendo, seguro que la vida no se acaba aquí. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Gracias. Bien. Bueno, pues continuando con esa normalidad institucional que decíamos, el siguiente punto del orden del día, el punto 5, es propuesta de nombramiento de María Teresa Covisa Rubia. Como saben, digamos que la gerente o el gerente ha de ser nombrado por el rector con la conformidad del Consejo Social, habiendo sido informado el claustro, cosa que ocurrió ayer, y oído el Consejo de Gobierno. Por lo tanto, tenemos que oír lo que hubiera que decir respecto a esta propuesta, ¿no? Como saben, no voy a abundar o digamos a profundizar, ¿no?, en el perfil de la propuesta de gerente, ¿no? Ella, María Teresa Covisa Rubia, es funcionaria de carrera desde el año 1993, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, inspectora de servicios, máster en comunicación de las administraciones públicas. En la actualidad, como sabemos, es jefa de servicio de atención ciudadana en la Dirección de Modernización del Cabildo Insular de Tenerife, miembro de la Asociación Mujeres en el Sector Público y de la Asociación Canaria por la Dirección Pública Profesional. También es responsable del Laboratorio de Innovación Pública de Tenerife. En 2022 fue premio Excelencia Novagop a Mujer Destacada del Sector Público. En fin, ha sido directora provincial del INEM, subdirectora del Servicio Canario de Empleo, especializada sobre todo en subvenciones, planificación, gestión, evaluación de las políticas públicas y fondos europeos. Y bueno, ha sido también directora general de personal en la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, etcétera, ¿no? Ha participado en distintas jornadas, congresos nacionales e internacionales sobre todo el ámbito de la innovación, el empleo, la digitalización de las administraciones públicas, simplificación, dirección por objetivos, evaluación de políticas públicas, atención ciudadana, comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se trata de oír, en este caso, al Consejo de Gobierno, si quieren comentar algo, alguna cuestión. Don Luis. Sí. Entiendo que se aprueba por asentimiento, quizás me despiste. Muchas gracias, don Luis. Aprobamos por asentimiento el punto anterior, ¿no? Gracias. Puedo dar por oído el Consejo de Gobierno respecto a este otro punto, ¿no? Pues respecto al siguiente punto también simplemente es comentarles también para oír al Consejo de Gobierno la propuesta de nombramiento de la profesora doña Alicia Espejo Campos como vicesecretaria general de la Universidad de La Laguna, en este caso. Ella es profesora ayudante del área de Derecho Administrativo y nada, simplemente también someter si alguien quiere comentar algo al respecto, alguna cuestión. Damos por oído. Don Luis. Gracias, señor rector. Tengo una pregunta, pero es una pregunta desde el desconocimiento de las distintas figuras.
el puesto en este caso, el que se propone de doña Alicia, de vicesecretaria, doña Alicia, doctora Alicia, en este momento creo que es ayudante doctora. Es decir, que tiene un contrato a término renovable anualmente, si no me equivoco, ¿no? Y me pregunto, el señor secretario me lo aclarará evidentemente, ¿no?, si puede una ayudante doctora, ¿no?, ser, con un contrato a término renovable anualmente, ser vicesecretaria, pues, puesto que es, siguiendo lo que pone en el artículo, quien sustituye al señor secretario, ¿no?, cuando éste no puede acudir. Es la pregunta. Gracias. Bien, el único requisito que parece exigir el estatuto actual de la Universidad de La Laguna en relación con los cargos unipersonales es que tengan la dedicación a tiempo completo, que sean personal investigador y docente a tiempo completo. Está claro de la regulación que realiza la antigua ley de universidades respecto de la figura de los ayudantes que tienen un contrato a tiempo completo. Por tanto, reúne los requisitos adecuados para ser nombrada como vicesecretaria general. La profesora Sosa Castilla. Gracias, señor rector. Bueno, yo tengo la misma duda y además es un tema recurrente. Esto recuerdo que se ha planteado en ocasiones anteriores con respecto a los nombramientos de las vicesecretarios o vicesecretarias. En principio, la lógica parece indicar que, puesto que tal como determinan los estatutos, la figura de la vicesecretaria puede llegar a sustituir a la del secretario, igual que ocurre con un vicerrector con respecto al rector en caso de ausencia, pues lo lógico sería considerar que deben ser funcionarios como se le exige exactamente al secretario general. Entonces, en este caso, me quedaría más tranquila si hubiese una argumentación jurídica fundamentada con respecto a las características que debe tener la persona que ocupa este cargo. Gracias. Entiendo que no hay ningún requisito desde el punto de vista legal para que sea funcionario la vicesecretaria general o vicesecretario general. El único requisito que se exige es respecto del secretario general. Ahí sí se exige que sea funcionario, perteneciente a los cuerpos docentes. Está claro que no hay ningún requisito adicional, ¿no?, respecto a esta figura. Si me permite, como se establece que el vicesecretario o vicesecretaria puede llegar a sustituir al secretario general y el secretario general debe ser funcionario, pues no sé hasta qué punto, en caso de sustitución, debería de tener el mismo tipo de titulación o de acceso o de al menos de contrato de carácter permanente. No lo sé, tengo dudas y por eso me gustaría una fundamentación jurídica en ese sentido. Gracias. Creo que la estoy dando, la fundamentación jurídica. Quiero decir que el único requisito que exige el Estatuto de la Universidad de La Laguna respecto, por ejemplo, del director de secretariado o de respecto de la vicesecretaria general, que tampoco exige concretamente cuando lo regula ese requisito, pero se deduce del régimen general del artículo 7 de los estatutos, es que tenga la condición de personal docente e investigador con contrato con dedicación a tiempo completo. Y ese requisito lo cumple de manera perfecta, ¿no?, esta candidata. Muchas gracias. Doña Dolores, quiero intervenir y luego también doña... Para terminar, como el ejemplo de la sustitución del rector en caso de ausencia. No lo puede sustituir cualquier vicerrector, solamente lo puede sustituir el catedrático que reúne los requisitos. Y por lo tanto establezco el mismo paralelismo con el secretario general, que no puede ser sustituido por cualquiera de los miembros del equipo de gobierno o de los nombramientos que se han realizado. Esa es mi duda, es decir, que para sustituir al rector no puede ser cualquier vicerrector, es decir, no puede ser un vicerrector según la antigua ley que fuese, por ejemplo, titular, sino tiene que ser un catedrático, tiene que ser catedrático de la figura del rector, por extensión, para sustituir al secretario general. Entiendo que debe tener los mismos requisitos que se exigen al secretario general, es decir, que sea funcionario de carrera. Gracias. Sí, gracias, señor rector. Solo quería recordar que los estatutos, si no me equivoco, contemplan que en caso de sustitución del secretario o secretaria general podrá sustituirlo no solo el vicesecretario o vicesecretaria, sino también el asesor o asesora jurídica. Por lo tanto, yo no veo, eso es lo que dice textualmente. ¿Podría, por favor, el secretario general, si lo tiene a su disposición? Otra cosa es la interpretación que se haga, pero lo que dice
jurídicamente es eso, no se exige ningún otro requisito. Que nos parezca oportuno o no, ya es una cuestión de oportunidad, efectivamente, pero no es una cuestión que albergue una duda de tipo jurídico. Gracias, señor rector. Bien, sí. Respecto de la asesoría jurídica, simplemente auxilia al secretario general, pero no sustituye al secretario general. Y respecto de la figura de rector, evidentemente la naturaleza jurídica del cargo es diferente a la del secretario general. Y, de hecho, si no existiera vicesecretaria general en los órganos en los que el secretario de esos órganos, podría sustituirlo un miembro del órgano, cualquiera. Por lo tanto, entiendo que no existe ningún impedimento jurídico para que una profesora ayudante sea vicesecretaria. No sé si la profesora Doreste quería también intervenir. ¿Profesora Doreste? No. ¿Queréis intervenir también? No. Ah, perdón. Bueno, ¿alguna otra cuestión, alguna otra intervención? Queda entonces, hemos oído al Consejo de Gobierno y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es propuesta de nombramiento de diversas direcciones de secretariado de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 de los estatutos de la Universidad de La Laguna. Bien, como saben, lo que nos dice nuestro ordenamiento jurídico es que el rector nombrará a propuesta de los vicerrectores y vicerrectoras las direcciones de secretariado una vez oído el Consejo de Gobierno, ¿no? Con lo cual tenemos que oír, digamos, al Consejo de Gobierno de estas propuestas que me harán los vicerrectores y vicerrectoras para su correspondiente nombramiento. Digo, en este caso simplemente oír porque no llega al máximo de direcciones de secretariado, ¿no? En concreto vamos a hablar de 18, ¿no? Las leo: el vicerrectorado de docencia, la dirección de secretariado de docencia digital, se va a proponer a María Belén San Nicolás Santos, que es profesora ayudante doctora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar. También la dirección de secretariado de titulaciones, que se va a proponer a María Ruth Dorta González, profesora titular del Departamento de Psicología Clínica, Psicobiología y Metodología. Y la dirección de secretariado de Formación e Innovación Docente, doña Ana Vega Navarro, profesora titular del área de Didáctica y Organización Escolar. En el Vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructuras se va a proponer como directora de Secretariado de Sostenibilidad a doña Cintia Hernández Sánchez, profesora contratada doctora del área de Medicina Preventiva y Salud Pública. En el Vicerrectorado de Transformación Digital se va a poner como director de Secretariado de Análisis y Modernización de Procesos a Javier Mendoza Jiménez, profesor ayudante doctor en el área de Organización de Empresas. En el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria se va a proponer como directora de Secretariado de Extensión Universitaria a doña Janet Hernández Méndez, profesora contratada doctora del área de Comercialización e Investigación de Mercado. Como directora de Secretariado de Desarrollo Cultural y Bibliotecas a doña Isabel Castel, profesora titular del Departamento de Filología Española. Y como directora de Secretariado de Cátedras Institucionales y de Empresa y Proyección Social a doña Marta María Domínguez Herrera, profesora titular del Departamento de Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura. En el Vicerrectorado de Estudiantes, como directora de Secretariado de Prácticas y Empleabilidad, se va a proponer a Carmen Inés Ruiz de la Rosa, profesora titular del Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas. Y como director de Secretariado de Apoyo al Alumnado a don Francisco Díaz Cruz, profesor titular del Departamento de Psicología Clínica, Psicobiología y Metodología. En el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia se va a proponer como director de Secretariado de Estrategia Científica a don Esteban Porrini, profesor contratado doctor del Departamento de Medicina Interna. Como directora de Secretariado de Promoción de la Investigación a doña Marta Arbelo Pérez, profesora ayudante doctora del Departamento de Dirección de Empresas e Historia Económica. Y como director de Secretariado de Institutos Universitarios y Publicaciones a don Roberto González Salacaín, profesor titular del Departamento de Geografía e Historia. Y finalmente, como director de Secretariado del Servicio General de Apoyo a la Investigación, continuaría don José Luis Rodríguez Marrero, profesor titular de Universidad en el Departamento de Química. En el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, se propone como directora de Secretariado, en este caso de Cooperación y Movilidad con África y Latinoamérica, a doña Carmen Ascanio Sánchez, profesora titular del Departamento de Sociología y Antropología, y como director de Secretariado de Movilidad y Cooperación con Europa y Norteamérica a don José Francisco Sigut Saavedra, profesor titular del área de Ingeniería de Sistemas y Automática.
Y finalmente, en el Vicerrectorado de Personal Docente Investigador se propone como directora de Secretariado de Contratación de Personal Docente a doña Saray Rodríguez González, profesora contratada doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y como directora de Secretariado de Planificación Académica a doña Raquel Martín Rivero, profesora contratada doctora en el Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos. Aquí tengo currículum de cada una de estas personas, en fin, si alguien quiere comentar algo, alguna cuestión, duda. Oímos al Consejo de Gobierno y don Jesús Rodríguez Junco quiere intervenir. Sí, gracias, señor rector. Sí, básicamente para recomendar al señor rector que recuerde en estos nombramientos las competencias de los directores de secretariado. Quiero decir, porque no es la primera vez que desde el personal de administración y servicio tenemos conflictos con sus competencias, entendiendo que su labor es exclusivamente la de asesoramiento a los vicerrectores de su área y no competencias en materia de personal de administración y servicio. Quiero decir, no tienen, básicamente ni siquiera deberían, en fin, en teoría tener hasta ni contacto, ¿vale? Nada, era solo eso. Gracias. Muchas gracias, don Jesús. ¿Alguna otra cuestión? Como decía don Jesús, estoy leyendo justamente textualmente el artículo 28.2 de nuestro estatuto. Dice: en ningún caso podrán corresponder a estos órganos, a estos asesores, la dirección de órganos o unidades administrativas, como dice don Jesús. Pues muy bien, damos por oído entonces al Consejo de Gobierno y pasamos al punto 8. Informe del señor vicerrector de Personal Docente Investigador y resoluciones que procedan sobre 4 aspectos. Le doy la palabra al vicerrector. Muchas gracias, señor rector. Bien, pues hay 4 puntos o 4 aspectos en este punto. Son temas que no habían podido aprobarse anteriormente y que estaban, digamos, habían quedado pendientes en la gestión de la anterior vicerrectora, y vamos a proceder. El primero es la propuesta de convocatoria de un concurso de acceso al cuerpo docente de catedrática de universidad, que corresponde a la oferta de empleo público de 2022 y la aprobación de su composición, de la composición de su comisión de selección respectiva. Son los siguientes: en esta OPE 2022 de catedrático de universidad, en el área de conocimiento de química orgánica, departamento de química orgánica, el número de plaza es DF 1594, con un acuerdo de Consejo de Departamento de 30 de marzo del 23, con las tareas docentes de docencia en las asignaturas de responsabilidad del departamento. La comisión de selección sería la siguiente: el presidente Víctor Sotero Martín García, secretario Ana María Estevez Brown, vocal primero José María González Díaz, vocal segundo Narciso Martín Garrido, vocal tercero María Asunción Barbero Pérez. Hay una comisión suplente que está compuesto como presidenta por María Mercedes Amat Tusón, el secretario José Manuel Padrón Carrillo, el vocal primero Rosario Fátima Fernández, el vocal segundo María Consuelo Jiménez Molero y el vocal tercero V. Pichel. Esta sería el punto primero, que Perdón, lo votamos, ¿no? A su consideración. Aprobamos por asentimiento. Muchas gracias. En segundo lugar, traigo para su consideración la ratificación de un acuerdo de la Comisión Delegada de Personal Docente e Investigador sobre 2 comisiones de selección y sus respectivas convocatorias de profesorado contratado de doctor tipo 1, que también corresponden a la oferta de empleo público del año 2022. En la documentación que consta para ustedes está el documento de certificación que elaboró Carlos Trujillo Cabrera como secretario de la Comisión Delegada en ese momento,
Y esto es relativo a 2 plazas de profesor contratado doctor tipo 1, como he dicho, que son las denominadas DL 1885 y DL 1894. En la plaza DL 1894, de profesor contratado doctor tipo 1, es para el área de conocimiento de Psicología Social, Departamento de Psicología Cognitiva, Social y Organizacional, con las tareas docentes de docencia e investigación en el área de psicología social con específica referencia a gestión, negociación del conflicto e interacción psicosocial. La comisión titular estaría compuesta como presidente por María Rosaura González Méndez, el secretario Estefanía Hernández Fernández, el vocal primero Luis Fernando Díaz Vilela, el vocal segundo Ernesto Jesús Suárez Rodríguez y el vocal tercero María Dolores Morera Bello. Como suplentes estarían de presidente María Dolores Díaz Cabrera, de secretaria María Cristina Ruiz Pacheco, vocal primero José Antonio Yunis Hernández, vocal segundo Ramón Rodríguez Torres y vocal tercero María Rosa Isla Díaz. Esta plaza es la DL 1894. Creo que esto... perdón, aquí está. Y la segunda, la 1885, profesor contratado doctor tipo 1, es para el área de conocimiento de didáctica y organización escolar, para el Departamento de Didáctica e Investigación Educativa, con las tareas de docencia e investigación en procesos educativos, diseño y desarrollo del currículum, evaluación, atención a la diversidad, orientación y tutoría en el contexto de la educación secundaria. La comisión estaría compuesta por Amador Guarro Payás como presidente, el secretario José María del Castillo Olivares Barberán, el vocal primero Manuel Área Moreira, el vocal segundo Ana María de la Paz Vega Navarro y el vocal tercero Esperanza María Ceballos Vacas, con los siguientes suplentes: como presidente Víctor Manuel Acosta Rodríguez, como secretario María Margarita Castro León, vocal primero Víctor Manuel Hernández Rivero, vocal segundo Ana Luisa Sanabria Mesa, vocal tercero Concepción Riera Quintana. Estas son las 2 comisiones que... ¿Alguna cuestión, alguna duda? Aprobar. Aprobamos por asentimiento. Muchas gracias. En tercer lugar, hay una propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo del personal docente e investigador de esta universidad a los efectos de ejecución de las ofertas de empleo público correspondientes al año 2020 y 2021. Por resolución de 2 de diciembre del 21, que ya fue publicada en el BOC, se publicó una oferta de empleo público en el 2021 de PDI, así como la del año 2020, que fue aprobada por este Consejo de Gobierno el 19 de marzo de 2021. Y también se aprobó la convocatoria de estas plazas, 2 plazas de profesor titular de universidad tipo 1, de profesor contratado doctor tipo 1. Lo que requiere la modificación de la plantilla incluida en los presupuestos de la universidad para el ejercicio económico de 2023. Esta oferta de los referidos puestos se efectúa con cargo a las dotaciones presupuestarias de plazas que han ido quedando vacantes por diversos motivos. Y esta modificación de la RPT no supone un incremento de coste en el capítulo 1 de esta universidad, según se acredita en el informe económico de la gerencia de 7 de marzo del 23, para, repito, 2 plazas de profesor titular de universidad y 3, y también en un informe de la gerencia de 7 de marzo del 23 para una plaza de profesor contratado doctor tipo 1. Con los informes favorables de la Dirección General de Universidades del Gobierno de Canarias, que llegaron el 10 de abril del 23, relativo a la plaza de profesor contratado doctor tipo 1, e informe del 24 de abril del 23 para las 2 plazas de profesor titular de universidad. Por lo tanto, de conformidad con la Ley Orgánica de Universidades y con los estatutos de la Universidad de La Laguna, les propongo esta aprobación y modificación de la RPT de nuestra universidad y, consecuentemente, de conformidad con la competencia delegada en virtud del apartado 4 de la Resolución 27
por la que se aprueba la delegación de competencias de la rectora anterior y el régimen de suplencias de la universidad, hago la siguiente propuesta de acuerdo. En primer lugar, modificar la relación de puestos de trabajo de personal docente e investigador según se establece en el anexo 1 y, en segundo lugar, publicar esa modificación de relación de puestos de trabajo del PDI en el Boletín Oficial de la Universidad de La Laguna. Concretamente, las plazas a amortizar o modificar en la RPT de PDI serían las siguientes. DL 0086, profesor contratado doctor tipo 1, psicología, del área de conocimiento de Psicología Evolutiva de la Educación, del Departamento de Psicología Evolutiva de la Educación, la plaza DF 0585 de titular de universidad, en el área de conocimiento de Estadística e Investigación Operativa, Departamento de Matemáticas, Estadística e Investigación Operativa, la plaza DLT 0169, de colaborador en el área de conocimiento de Lingüística General, Departamento de Filología Española, y la plaza DL 2105 de profesor asociado en el área de conocimiento de Ingeniería de la Construcción, Departamento de Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura. Esas plazas a crear, modificar en la RPT de PDI serían las siguientes. Una plaza denominada DL 0086, de profesor contratado doctor tipo 1, del área de conocimiento de Teoría e Historia de la Educación, del Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje, una plaza DF 0585 de titular de universidad, Matemática Aplicada, como área de conocimiento, Departamento de Análisis Matemático, y una plaza DF 1595, área de conocimiento Astronomía y Astrofísica, Departamento de Astronomía y Astrofísica. Para terminar, les comentaré la propuesta de los cuerpos de la convocatoria de concurso para estos cuerpos, pero previamente someto a su consideración esta modificación de la RPT. Sí, ¿hay alguna cuestión respecto a esta modificación, propuesta de modificación? ¿La aprobamos por asentimiento? Muchas gracias. Bueno, pues por lo tanto, por lo último, correspondería aprobar la propuesta de convocatoria de concurso de acceso a los cuerpos docentes universitarios titulares de universidad correspondientes a la oferta de 2021 y composición de sus respectivas comisiones de selección. De esto que hemos nombrado, habría una plaza de categoría profesor titular de universidad I3 del área de conocimiento de Astronomía y Astrofísica, Departamento de Astrofísica, con la denominación DF 1595, que hubo un acuerdo de Consejo de Departamento 15 de marzo del 23, cuyas tareas docentes serían estudios observacionales de galaxias locales con imagen y espectroscopía. La comisión estaría compuesta como presidente por Francisco Luis Garzón López, como secretario por Ramón Jesús García López, el vocal primero sería María Jesús Arévalo Morales, el vocal segundo María Isabel Pérez Martín y el vocal tercero Ute Liesenfeld. Como suplentes estarían como presidente Artemio Herrero Dabó, como secretario Ignacio González Martínez Pais, como vocal primero Antonio Aparicio Juan, como vocal segundo Francesca Figueras Siñol y como vocal tercero Almudena Zurita Muñoz. Y la segunda de estas plazas titular universidad tipo I3 pertenecen al área de conocimiento de matemática aplicada, al Departamento de Análisis Matemático. El número de plaza es DF 0585, con acuerdo del Consejo de Departamento de 4 de marzo del 22, y sus tareas docentes serían investigación en ecuaciones en derivadas parciales con operadores no locales y docencia en el área. La composición de la comisión que tiene que evaluar esta plaza es la siguiente. El presidente sería José Claudio Sabina de Lis, el secretario Ruimán Cruz Barroso, el vocal primero José Carmona Tapia, el vocal segundo María del Mar González Noguera, la vocal tercera Cristina Brandel Cerqueira, y como suplentes el presidente sería Jorge Juan Betancor Pérez, el secretario o secretaria, mejor dicho, María Soledad Pérez Rodríguez. Como vocal primero estaría David Ruiz Aguilar, como vocal segundo Arturo de Pablo Martínez y como vocal tercera Ana Vargas Rey.
lo cual someto a su consideración. ¿Alguna cuestión respecto a esto? Antonio Aparicio. Ahora, señor rector, solo como una cuestión técnica y para evitar posibles problemas en el caso de que no sé en este momento si ser vicerrector es compatible con ser miembro de un tribunal para plazas de profesorado titular, que sería mi caso, no lo recordaba, pero por lo que acaba de leer el señor vicerrector. Bueno, digamos, no sé si tenemos la respuesta aquí, en cualquier caso lo consultamos y si fuera necesario habría un suplente que lo podría sustituir, o sea que no era el problema. En principio, yo sé que el rector sí tiene incompatibilidad, pero creo que los vicerrectores no, ¿verdad? En todo caso soy el suplente. Entonces no hay ningún problema, de acuerdo, muy bien, gracias. Bueno, pues pasamos entonces al punto 9, que es ruegos y preguntas. ¿Hay ruegos, preguntas? Sí. Empezamos por aquí, don Jesús Rodríguez Junco. Buenos días de nuevo. A ver, el viernes pasado recibimos un correo dirigido a los miembros del PAJ, entiendo yo, nada más, del gerente de la Universidad de La Laguna, donde se comunicaba y se publicaba lo que define como catálogo de funciones del personal de administración y servicios laboral. Entiendo, y así se lo hemos hecho saber incluso a la anterior rectora, que existen errores en las convocatorias de la propia comisión, en la toma de decisiones de la comisión y en las conclusiones de la comisión paritaria del convenio colectivo. La única convocatoria que se ha hecho de esa comisión paritaria incluía un punto en el orden del día donde se hablaba de la aprobación de los trabajos de la subcomisión para la elaboración del catálogo de funciones. Lo que se concluye es la aprobación de eso y como consecuencia de eso se deduce que se aprueba el catálogo de funciones de la Universidad de La Laguna. Más allá de eso, en la siguiente reunión de la comisión paritaria hacen una interpretación diciendo que bueno, es un borrador porque contiene muchísimos errores, cosa que aprovecho para advertir al señor rector, muchísimos son pocos. O sea, tiene errores de bulto, pero de manera absolutamente descarada, que va a generar mucho conflicto dentro de la plantilla si eso se acaba entendiendo como un catálogo de funciones. Bien, como digo, se interpreta que es un borrador que luego los comités de empresa tienen capacidad de negociar con las universidades. Lógicamente esa perspectiva, esa posibilidad no existe dentro del convenio colectivo. No hay ninguna competencia de los comités de empresa para negociar funciones esenciales de los puestos de trabajo. Y de hecho se habla de un catálogo de funciones, uno, no dos. O sea, las universidades cometieron el error, a mi juicio, de no recoger dentro de ese convenio colectivo la capacidad de autonomía de cada universidad para regular algunos aspectos de... Bien, no se hizo así. Tenemos un único catálogo de funciones y, desde luego, lo que no ahora mismo, lo que se ha publicado, nosotros entendemos que no es un catálogo de funciones. Es un borrador, en todo caso, y, desde luego, la publicación, de ahí viene la pregunta, si ese catálogo se ha enviado al Boletín Oficial de Canarias para su publicación, entendemos que ese día, si eso es así, si se ha enviado, ese día será de efectivo cumplimiento. De resto, entendemos que eso simplemente es un borrador que ni siquiera sirve como orientación para la plantilla, con lo cual entendemos que es un error enviarlo a los trabajadores haciéndoles pensar que esas son sus funciones reales. Otra pregunta que aprovecharía para hacer relacionada con lo mismo es que en la siguiente reunión de la comisión paritaria se aprobó, y eso sí consta como aprobado, la reducción horaria al personal laboral a las 35 horas semanales. Bien, eso tampoco se ha comunicado a los comités de empresa, cosa que es obligación de la comisión paritaria.
y desde la Universidad de La Laguna no se ha comunicado al personal la reducción a las 35 horas semanales. Lo que también es cierto es que ahora mismo, porque el viernes me llegó un contrato, se firman contratos con 35 horas, pero no se le notifica al personal que su horario es de 35 horas. O sea, de verdad que entiendo que ha sido un auténtico disparate. O sea, se manda un comunicado al personal diciéndole que funciones que entendemos que no son sus funciones, ni es un catálogo real, pero la decisión de la comisión paritaria de aplicar 35 horas semanales, eso sí es verdad que no se comunica, cuando es un hecho real y efectivo que se ha aprobado. En fin, es que me genera muchas dudas. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias. Había por aquí otra pregunta, cuestión. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. La primera pregunta que tenemos es ¿cuándo estará previsto que se comience o que comience el periodo de elaboración de las guías docentes para el próximo curso? Y la otra, pues ¿cuándo también estará previsto que se convoquen las elecciones por el sector estudiantil a este Consejo de Gobierno? Muchas gracias. Muchas gracias. Por aquí. Muchas gracias, señor rector. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, felicitar al señor rector por su elección, por su reciente elección, y a todos los vicerrectores y vicerrectoras. Quería preguntar también, andando un poco diferente a lo que comentaba la compañera Elisa, pero también un poco en ese sentido, uno de los puntos que usted señalaba en su campaña, y yo creo que todas las candidaturas y toda la comunidad universitaria está de acuerdo en ello, que es necesario pues trabajar es el reglamento de evaluación y calificación, y quería preguntarle pues un poco cuándo tiene pensado empezar ese análisis que usted mencionaba respecto al actual reglamento y a las necesidades de mejora, y también en qué metodología piensa llevar a cabo, si lo piensa llevar a cabo pues en reuniones dentro del Consejo de Gobierno con las comisiones delegadas, una comisión claustral, bueno, un poquillo ello. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo. Por aquí había otra duda. Por aquí, don Javier. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer que este Consejo de Gobierno se haga de manera presencial. Creo que hemos pasado una etapa por las circunstancias consabidas en las que la interacción comunicativa ha estado muy mermada, porque, como bien ha señalado el señor rector al comienzo de este consejo, vernos, como dirían los ingleses en el análisis del discurso face to face, ¿no? Cara a cara, es muy importante y, digamos, genera corrientes de comunicación y de entendimiento que a veces, digamos, la realidad online, digamos, exime, ¿no? O aparta en muchas ocasiones de poder, digamos, tener más frescura en nuestro diálogo. Eso por un lado. Y por otro, quería poner de manifiesto, el señor rector lo sabe y algunos miembros del equipo también, la situación que tenemos en la Secretaría de la Facultad de Humanidades. La Secretaría de la Facultad de Humanidades, para aquellos que no lo sepan, pues es una secretaría muy importante en tanto en cuanto gestiona 8 títulos de grado dentro de esta facultad de la Universidad de La Laguna, tiene en torno a 1.700 alumnos y en este momento no tenemos administrador o administradora, no tenemos gestor o gestora. Tenemos 4 personas que se han incorporado en 2 procesos, 2 de la casa, pero que no provienen de la gestión académica, y 2 que creemos que son, digamos, entiéndase lo que quiero decir, de la calle, es decir, que se van a incorporar a partir del día 10, que tampoco tienen experiencia en gestión académica. Solamente hay una persona que se ha quedado, que es un puesto base. Hay procesos importantes que comienzan a partir de este próximo viernes, procesos de matrícula, procesos que tienen que ver con, digamos, los alumnos salientes, alumnos entrantes para el próximo curso, procesos que tienen que ver con los reconocimientos de créditos, que estas personas no están, digamos, no tienen la experiencia para gestionar todo esto, ¿no? Además de esto, prácticamente no hemos podido, digamos, cumplir con los plazos establecidos por la gerencia actual, o la que ha estado hasta este momento, en lo que se refiere a los incentivos económicos, en tanto en cuanto la tramitación de facturas está prácticamente paralizada, ¿no?
Por tanto, llamo la atención sobre este particular, de una situación que a nosotros nos parece verdaderamente, digamos, voy a utilizar términos, nos parece muy delicada, ¿no? Y que debe cubrirse de alguna manera y debe atenderse de alguna forma a una secretaría que está siendo llevada casi por una persona, por un puesto base, por un compañero que ha aprendido a hacer cosas y que está asesorando incluso a personas que se están incorporando a la misma, ¿no? Así que yo antes, a título personal, le he dado al señor rector una posible solución. Espero que se pueda atender, puesto que nos urge tener a personas al frente para atender cuestiones administrativas, ¿no? El equipo de canal de la Facultad de Humanidades, digamos, tiene toda la paciencia del mundo y tiene toda la posibilidad, la capacidad de colaborar, pero obviamente hay cuestiones que no corresponden a nuestra gestión porque son puramente administrativas, ¿no? Era lo que quería señalar. Gracias. Gracias, don Javier. Creo que habíamos terminado las palabras que estaban pedidas, ¿no? Bueno, en relación con lo que comenta don Jesús Rodríguez Junco, he tomado nota de las dos cuestiones. Yo no sé si el señor gerente quiere comentar algo, don Juan Manuel. Sí, gracias. A ver, la comisión paritaria, que es el órgano que interpreta el convenio colectivo y que en este caso, bueno, pues ha aprobado el pasado día 18 de enero de 2023, en una reunión que se celebraron ambas universidades, aprobó los trabajos realizados por la subcomisión, dice el acuerdo aquí, ¿no? Se acuerdan los trabajos realizados por la subcomisión encargada de elaboración del catálogo de funciones del PAS laboral de las universidades públicas canarias. Este catálogo podrá ser modificado por la comisión paritaria en la próxima sesión. Es decir, ya el acuerdo de por sí aprueba los trabajos y, lógicamente, aprueba el catálogo de funciones. Tampoco quiero entrar en discusión con don Suso Junco. Y bueno, pues será base común para las dos universidades públicas firmantes y comete un error don Suso Junco en plantear que se negociará en el ámbito de cada universidad con su comité de empresa del PAS laboral las adaptaciones en las convocatorias de personal que sean necesarias. En ningún momento se acuerda en esta comisión paritaria que un comité de empresa pueda valorar o negociar de manera individualizada las competencias, las funciones de este catálogo. Por tanto, entiendo su planteamiento. Lo que se ha hecho el otro día simplemente es comunicar, enviar al personal el catálogo de funciones que se ha aprobado por parte de esta comisión paritaria, y es lo que se ha hecho desde esta gerencia, simple y llanamente. La gerencia, lógicamente, no tiene ni competencia para interpretarlo ni para tal, porque, como digo, es la propia comisión paritaria. Tal y como se plantea en este acuerdo de la comisión paritaria, ese catálogo, si contiene errores, y además en esa propia reunión se planteó que efectivamente algunos habían, lo que hay que hacer es volver a convocar esa comisión paritaria para hacer las modificaciones que sean adecuadas y necesarias. Por tanto, es lo único que habría que hacer a partir de ahora para que este catálogo pues sea correcto si hay algún error, pero entendemos, bueno, o por lo menos así lo entendimos en esa reunión de la comisión paritaria, que el catálogo estaba aprobado y por eso se ha enviado. No es ningún paso que haya dado esta gerencia de manera unilateral, ¿no?, lo que se ha comunicado. En relación con la comunicación de las 35 horas, estaba revisando a ver si efectivamente había algún correo masivo que se había enviado. Pues puede habérsenos quedado atrás. Yo ahora, cuando llegue, le plantearé a Recursos Humanos que mande el correo masivo correspondiente para que todo el mundo lo pueda conocer, este acuerdo de la comisión paritaria, y no hay ningún problema, ¿no? Y yo, si me lo permite el señor rector, también, como está relacionado también con el personal, en relación con la Secretaría de la Facultad de Humanidades, como saben, hemos terminado hace relativamente poco un procedimiento, un concurso oposición por el cual se han incorporado 49 nuevos funcionarios y funcionarias de la escala administrativa. Tomaron posesión, no recuerdo, a principios de mayo. Con posterioridad, lo que hemos hecho es ofertar todas las plazas vacantes que existían en la plantilla de la escala administrativa del PAS funcionario, y mañana se incorporarán otras 39 personas a todas las plazas que estaban vacantes. Estoy revisando de la documentación que me habían enviado y efectivamente hay 2 personas que se incorporan en la facultad, adicionales.
Por tanto, entiendo que la escala administrativa, salvo que recuerde mal, la escala administrativa estaría toda cubierta, ¿no? Si hay alguna baja, si hay alguna que quede vacante, es por alguna baja o en que la oferta que se planteó en este caso, tengo que revisarlo también, no sé si había 1 o 2 plazas que habían quedado vacantes en la oferta que se habían hecho los interinos. Esas plazas que están vacantes ahora mismo, que hayan quedado vacantes, o las que se encuentren en situación de IT de larga duración, se van a ofertar a la lista de sustitución, a esas 385 personas que tienen lista de la escala administrativa, para cubrir el 100% de las plazas que puedan estar vacantes por una u otra cuestión en todos los servicios de la propia universidad, también la secretaría. En relación con la experiencia, lógicamente hay un proceso selectivo, es un proceso que nosotros debemos respetar los órdenes de prelación que se dan en las diferentes convocatorias, y lo único que cabe, lógicamente, es dar formación al personal para que, y de hecho así se ha trasladado, tanto al Servicio de Planificación Académica como al Servicio de Gestión Económica y Financiera, que son los dos principales con los que interactúa la facultad. Y bueno, y lógicamente lo que no cabe pedir otra cosa que es paciencia hasta que las personas, lógicamente, alcancen el nivel adecuado. Y lo único que quedaría sería la plaza de administradora de la facultad, que creo que comentamos en su momento también, que ya se había dado traslado a recursos humanos para que cuando termine todo este proceso de incorporación del personal administrativo se oferte a la lista interna de sustitución pues esa plaza de administrador de la facultad, con lo cual entiendo que quedarían todas cubiertas. El proceso, antes pedía disculpas por algún dato de la gestión económica. Lógicamente, uno de los grandes problemas que ha tenido esta gerencia durante estos 4 años, no se escapa, ha sido la falta de personal, ¿no? Es decir, es el dato recurrente. Creo que ahora mismo ya se está en situación total y absoluta de cubrir el 100% de la escala administrativa, que es donde está el principal problema. El otro día terminó una convocatoria también de promoción interna de A2. Ya en breve también estarán esas personas en disposición de ocupar alguna de las plazas vacantes. Y, a ver, el proceso, ya te digo, de donde venimos y donde estamos, creo que se ha dado un avance amplio. La solución no es 100% satisfactoria, pues lógicamente, pues pediré disculpas nuevamente, pero lo que quiero decir es que el compromiso de esta gerencia era cubrir el 100% de las plazas de la escala administrativa. Eso se está cumpliendo. Y a partir de ahí, pues lógicamente la plaza de administrador, que es simplemente ofertarla a la lista de A1 que tenemos ahora mismo vigente, ¿no? Es decir, que está claro que las personas también, cuando se incorporan a un puesto de trabajo, tienen que, pues un proceso de adaptación que, lógicamente, desde el primer día no van a ser igual de productivos que aquellas personas que lleven ya mucho tiempo trabajando en este tema, ¿no? Es la única respuesta que puedo dar en relación con este tema. Gracias. Don Luis quería intervenir. Vamos a... perdón. Gracias. Primero quiero hacer una pregunta y después un ruego. En cuanto a las preguntas, tiene que ver con algunas cuestiones que se han planteado al equipo anterior respecto a, por una parte, la triple P, la modificación presupuestaria asociada al pago en este caso sí que le corresponde, ¿no? De los contratados doctores, que se les planteó por escrito, tanto de la Comisión Obrera del Comité, de una modificación presupuestaria a pago de los sesenios, ¿no? Del año pasado, que estaba pendiente esa modificación presupuestaria para que se abonara, ¿no? Esa cuantía. Se abonó la de los primeros trimestres de este año, pero no así la correspondiente, ¿no? Al año pasado. En segundo lugar, evidentemente, la solicitud de que de manera urgente ya le han trasladado a los miembros del equipo, a algunos miembros del equipo, la necesidad que ellos reconocen evidentemente y que están, ¿no? Pues en estos días de transición, de sacar la oferta de plaza del doctor asociado, ¿no? Vinculadas a la necesidad docente del curso 22-23, que tenía que haber salido a finales de enero, febrero, siguiendo el avance que hemos conseguido el año anterior, ¿no? Y que todavía no se ha producido. Eso es una cuestión, ¿no? Que creo que es urgente. Y por supuesto también, aprovechando que el PSOE pasa por Valladolid, no, se confunde, evidentemente también solicitaremos que se reduzcan, ¿no? Las horas semanales de 37 horas y media a 35. No vamos
vamos a hacer menos, ¿no? Asociado a eso, es que se aplique lo que se señala en la LOSU de reducción, ¿no?, a 24 créditos, ¿no? Más allá de la transitoria decimosegunda, lo que es evidente es que debemos ir, puesto que está anulado el decreto verde, ¿no? En cualquier caso solo establecía la posibilidad, pero no el que estuvieran compañeros y compañeras a 32, ¿no?, o 29, sino a 24. Esas son las cuestiones, ¿no?, de pregunta, cuándo se va a poner en marcha, ¿no?, si se ha solucionado el problema que estamos haciendo referencia, y por supuesto respecto a esto, cuándo, ¿no? A ver si ya, creo que esta semana terminará la transición, la próxima semana escribiré a don Alfonso, ¿no?, solicitando evidentemente, ¿no?, este tema que ya le he adelantado además. Un ruego es que quiero que conste en acta el agradecimiento en nombre propio y de la Junta a la labor, ¿no?, del equipo anterior, igual que en la anterior etapa de don Antonio Martínez, ¿no? ¿Por qué el agradecimiento? Porque evidentemente entiendo que ha habido un periodo de dificultades, como ya antes le señalaba, ¿no?, al señor gerente, pero no cabe duda que se han producido avances, ¿no? Entre esos avances, recordado el otro día en la comisión delegada, está, ¿no?, el pago de los sesenios a los contratados doctores, el reconocimiento de los sesenios, el pago de los complementos retributivos, la actualización de los mismos, etc. No me quiero extender, ¿no? Lo que quiero decir es que se ha habido avances, pero que también ha habido cuestiones que hay que solventar. Esta última, ¿no?, a la que hacía referencia ahora mismo el señor gerente, con la referencia a la Facultad de Humanidades, del compañero don Javier Medina, tiene que ver con que hay que solventar los problemas de gestión en la Universidad de La Laguna. No solo un problema económico de la gestión, sino también de la gestión administrativa. Y entonces ese tema sigue siendo algo recurrente. Un problema que se trata de solucionar, como estoy diciendo, con la incorporación de nuevo personal, pero que en realidad hay que solucionar el problema de la escuela de doctorado, ¿no? No funciona, etc. Tampoco voy ahora. Nada. Muy bien. Muchas gracias. A ver, de las cuestiones que habían planteadas, doña Elisa y don Eduardo, ¿no?, planteaban la cuestión relativa al reglamento de evaluación y calificación, cuando íbamos a empezar. Justamente hoy tenemos una primera reunión con el vicerrector y yo, no hemos tenido tiempo ni de vernos, ¿no?, pero vamos a comenzar a trabajar en esa dirección, que era uno de los compromisos, como usted decía, ¿no?, de cara a uno de los problemas que tenemos sobre la mesa, ¿no?, que es el tema de la evaluación y la calificación y de ese reglamento que evidentemente tenemos que modificar, ¿no?, que simplificar, etcétera, ¿no? Lo de cuándo está previsto poner en marcha las guías docentes, bueno, comentaba también doña Elisa el tema de las elecciones a la comisión los estudiantes, ¿no?, en este órgano. La normativa nos dice que es cada 2 años, tenemos que ver cuándo fueron las últimas, ¿no?, para plantear el calendario de elecciones. No sé si ustedes tienen el dato. Perdona, con permiso. Las últimas fueron alrededor de enero, febrero del año 2020, sí. Sí, ya debería, 2021, sí, perdón. Ya debería de haberse renovado después de las elecciones al claustro que fueron en el mes de diciembre. Pues resuelto, está claro que tenemos que poner en marcha el proceso, ¿no? Queda claro. Gracias por advertirlo, ¿no?, porque efectivamente tienen razón, tienen toda la razón, debería haberse hecho ya, ¿no? El tema de las guías docentes, el vicerrector de docencia puede responder. Sí, buenos días. En estos momentos estamos revisando, dando nuestra versión al documento que nos dejaron. El equipo anterior estamos intentando adaptarlo a determinados aspectos de la LOSU que no estaba recogido. Después de la reunión que tengamos esta tarde con el rector respecto al reglamento de evaluación y calificación, pues tendremos la decisión de qué día ponemos la guía docente para revisar. Bueno, creo que don Luis decía, efectivamente, la oferta de plaza que debería haberse hecho de ayudante doctor. Hoy acabamos de constituir la comisión delegada para poder empezar a trabajar, ¿no? O sea que, efectivamente, a partir de ahora tenemos que ponernos las pilas, como usted dice, y le aseguro que pondremos todo lo máximo que podamos para que vaya lo más rápido posible, ¿no? En fin, tendremos que hablar de todo lo que usted dijo, ¿no?, de las 35 horas, de la aplicación de la LOSU, etcétera, ¿no?
Como le dije a don Javier, veremos esa situación, la analizaremos. Yo creo que tenemos un problema, ¿no? Que es el problema de la movilidad del personal, ¿no? Cuando hay estos, ¿no? Los concursos de movilidad, etcétera, ¿no? Yo sé que el gerente está de acuerdo, ¿no? Que claro, las personas llegan y tienen que aprender, ¿no? Entonces, generar protocolos, ¿no? De transmisión de la información, del conocimiento, ¿no? Es un reto, ¿no? que tenemos como institución, creo yo, ¿no? En el que tenemos que avanzar, ¿no? Señor rector, sí, yo en eso estoy evidentemente de acuerdo y no pongo en duda la capacidad y la valía de los compañeros que se incorporan. Evidentemente todo el mundo aprende, ¿no? Y, en fin, dado que ha sido una despedida amable al señor gerente, pues lo dejamos aquí. Ya hablaré con la nueva gerente de este asunto en particular. Muchas gracias. Bueno, pues como está siendo una jornada amable, yo creo que podemos también dejarlo aquí, como dice don Javier. Yo creo que ha sido Ay, perdone. Es que las dos últimas intervenciones y vamos cerrando, si les parece. Es que, a ver, lo mío era una pregunta que evidentemente se ha contestado de la manera que el señor gerente ha considerado oportuno, pero lleva aparejada entonces un ruego. Quiero decir, porque la comisión paritaria interpreta el convenio colectivo, no lo modifica. No tiene capacidad para modificar bien. Por eso digo, eso es una discusión que tendrá que tener el nuevo equipo, la nueva gerente, con la comisión paritaria. Lo que sí rogaría es que se corrija el correo remitido a la plantilla el viernes pasado, y se diga que esto es un borrador para la discusión en la comisión paritaria y no son las funciones del personal aprobadas porque no están aprobadas. Ese es el ruego, o sea, la corrección de este comunicado diciendo que esto es simplemente un borrador de trabajo de la comisión paritaria y de los órganos de representación de los trabajadores, en fin, y las universidades, lógicamente. Nada más, gracias. Don José María, y vamos cerrando ya, si les parece. Sí, bueno, yo creo que no sé si esto funciona, no sé si funciona. Fundamentalmente quisiera agradecer que esto haya sido presencial. Saben los que no me conozcan que represento al comité de empresa del personal laboral PDI y quisiera transmitir una preocupación de este sector importante en este proceso de cambios LOSU. En nuestro trabajo durante el año que llevamos representando a los trabajadores, nuestra prioridad ha sido la promoción de los ayudantes doctores a las figuras de contratados doctores y en esta transición finalmente la LOSU nos dio la razón. Ahora la LOSU garantiza la promoción de las figuras de ayudante doctor, figuras a las que se accederá sin acreditación y la acreditación precisamente será la condición para tal promoción a las figuras de contratados doctores. Sin embargo, los actuales ayudantes doctores ya acreditados viven en un proceso de incertidumbre porque lo son, quiero decir, los que ahora en los tribunales hemos aprobado son personas que están en su 5º año de ayudantía y por tanto desde hace ya 2 estaban en disposición de pasar a contratados doctores y desde tiempo atrás también exigíamos o veíamos que había posibilidades de hacer estas revisiones desde el convenio colectivo. El convenio colectivo está, no hemos sido capaces de coordinar junto a la Universidad de Las Palmas una acción que entendíamos que preveía esta situación. Sabíamos que la LOSU iba a llegar, era una noticia que llegaba con una subida de marea muy lenta y por ahí se dio una guerra de esperar o precipitarla. Las diferencias de tensiones han hecho que aquello quedase en un estado de stand-by. Entonces, quisiera, en primer lugar, que el Consejo le dé cierta prioridad a la construcción del necesario nuevo convenio colectivo de nuestro sector. Y, en segundo lugar, que también establezcan, de alguna forma, la prioridad de atender a la incertidumbre de los actuales ayudantes doctores que bien acreditados y siguen sabiendo cuáles son, incertidumbres sobre cuáles van a ser sus baremos en relación a si les han cambiado las normas de juego en la mitad del partido y todas estas cuestiones. Insistir también en que el resumen para nosotros estos últimos 4 años estaba firmado en el censo electoral
Hemos llegado después de este proceso con 80 profesores permanentes menos. Esta es la cuota. Y no creemos en una universidad donde los profesores permanentes disminuyan. Han aumentado en el cambio, simplemente cogiendo la foto del dato censal, han sido 7 precarios más. Por tanto, ese es un reflejo que hace que la información en relación a un sistema financiero saludable nos llegue como una noticia agridulce y preocupante, porque nos hubiera encantado reconocer una necesaria deuda económica hacia unos trabajadores que estamos ahora en el POD observando cómo por más de centenares de créditos nuestros departamentos soportan sobrecargas. Y esta es la realidad. Necesitamos más trabajadores y creemos que la universidad pública no puede seguir tirando del esfuerzo personal donde parece que está normalizado el hecho de tener un 25% por encima de las cargas laborales que nos corresponden. Y bueno, pues esta es la situación y los retos en los que sabemos que nos estamos comprometiendo y creía importante primero agradecer que hayan hecho esta reunión presencial y en segundo lugar el cómo recibimos el traspaso de los poderes económicos. Nos hubiera gustado saber que nuestra economía estaba en deuda con alguna banca, porque no creemos que esto sea una banca, sino un lugar donde hay que responder a las necesidades docentes y de investigación, y son trabajadores. Y nada más, gracias. Bien, muchas gracias. Pues si les parece, aprovechando el carácter presencial de este Consejo de Gobierno, pues podemos ir a tomar un café los que queramos y podamos a la cafetería del centro, ¿no? Gracias a todos, a todas. Nada más, se levanta la sesión.